buenos días. Saludando primeramente a los diputados y visitantes extranjeros que han tenido la amabilidad de venir y de compartir sus experiencias. Al diputado Patricio Jales, al diputado Manuel Garrido, a la diputada Betty Tejeda, al representante Guillermo Rivera, al asambleísta Vicente Taíno, a Violeta Bermúdez, a Ivette Hernández, a Mónica Pachón, a la congresista Esther Saavedra, el congresista Castañaduy, y agradeciendo a todas las instituciones que han permitido el que ahora estemos aquí discutiendo un tema tan importante y de tanta trascendencia. Empezando por transparencia, con Gerardo, muchísimas gracias, Terci Medina, de IDEA, a los representantes de USAID, de Reflexión Democrática. Cuando asumí la presidencia de esta comisión especial que surgió a raíz de tener que enfrentar las críticas que normalmente se han dado a través de los años hacia el Congreso, pero que en este caso, cuando en la legislatura pasada se planteó la existencia del programa de gestores y que no fue bien recibida por la opinión pública, se entendió que teníamos que tomar el toro por las astas y ver qué hacíamos como institución para tocar un tema trascendente. De todas las comisiones ordinarias o especiales que tiene el Congreso, la mayoría legislan. Tenemos algunas que están vinculadas al tema de fiscalización, de investigación, la comisión de ética, pero no le dábamos el peso necesario a la labor de representación. Entonces, de las tres funciones que tenemos los congresistas, se maneja ya el tema de legislación, se maneja el tema de fiscalización, pero ¿dónde quedaba el tema de representación? Prácticamente en el limbo. Y es justamente el tema de representación el que hace, o la carencia de peso en el tema de la representación, el que hace que probablemente tengamos ese nivel de desprestigio, tanto los congresistas como también la institución. En cuanto a la situación del problema de la representación, sabemos que la población no se siente representada por los congresistas. Cuando se le pregunta a los ciudadanos, ¿usted cree que algún congresista representa sus intereses? La mayoría considera que no se sienten representados por los congresistas. Y eso es lamentable. ¿Qué hacer frente a ello? En cuanto al nivel de aprobación ciudadana, todos somos conscientes. Ya en 2012 tenemos un nivel de desaprobación del 63%, frente al 2001, que era de 47%, hemos llegado a picos de 84% el 2010, pero igual, en cuanto al porcentaje de 63% es altísimo, porque finalmente le resta legitimidad a nuestra institución. Otra encuesta también lamentable, la población opina que en el Congreso hay corrupción, considera que sí, un 86% considera que el congresista y finalmente el Congreso es corrupto. Hemos tenido encuentros dentro de esta comisión especial con líderes de opinión, con estudiosos, con académicos, una audiencia en Loreto, gracias al apoyo de instituciones básicamente como Transparencia, y un estudioso que me imagino que la mayoría de los representantes de los medios lo ha tenido en cuenta. En el caso de Fernando Tuesta, en la última reunión que tuvimos de trabajo, hacía hincapié en la proporción de congresistas que tiene el Perú. Nuestra Constitución es la única que encajona el número de congresistas a una cifra, en este caso 130, se elevó de 120. Normalmente el número de congresistas debiera estar estimado en cuanto a la proporción, si la ciudadanía, si el electorado, si los habitantes de un país pues van aumentando, también debiera aumentar el número de congresistas.
en el Perú se ha encajonado. No debiera existir la cifra, el número de congresistas en nuestra Constitución. Esto implicaría una reforma, pero vale bien la pena enfrentar el tema. Lo mencionaba el presidente del Congreso. Tenemos nosotros más de 250.000 habitantes representados por cada congresista. Y esto unido al problema geográfico, que también lo mencionaba el presidente, imposibilita que hagamos un buen trabajo de representación. Cada representante en este momento no solamente tiene que ser la voz de un número considerable de habitantes, sino también en nuestra semana de representación tenemos que desplazarnos por espacios que humanamente es imposible abarcar adecuadamente. Yo este fin de semana estuve en Puerto Inca, que es una región de la selva que pertenece a mi departamento, y para ir tuve que ir por vuelo a Ucayali, porque por Huánuco se me hubiese hecho mucho más complicado, tenía que ir horas por carretera y un tiempo por río. Llegar mediodía a Puerto Inca y después hacer el recorrido de regreso. Esto complica muchísimo nuestro trabajo. ¿La población lo entiende? Probablemente no. Probablemente no. Pero estamos aquí para discutirlo y tengo la seguridad que las experiencias de otros países nos van a permitir entender y enfocar el tema y saber explicarlo a la población adecuadamente. En cuanto a la presencia de mujeres, que van a tratarlo después con mayor especificación, también es insuficiente en el Congreso y esto también resta representación. La población femenina en el mundo, en el Perú también, es el 50%, pero actualmente somos solo 28 congresistas de los 130 mujeres. ¿Podemos tener voz y peso con ese número? Se nos hace bastante difícil. Un ejemplo, cuando se planteó la ley del feminicidio, no se logró aprobar en la primera votación. Cuando el planteamiento venía del Congreso, no logramos aprobarlo, lamentablemente. Después, cuando ya el Ejecutivo planteó un proyecto similar, logramos por fin el voto a favor. Entonces es imposible que siendo un porcentaje tan reducido de mujeres podamos representar adecuadamente a este 50% de población. El problema no solamente se soluciona en base a las cuotas. Actualmente tenemos la ley de cuotas, pero mientras esas cuotas se usen de relleno dentro de los partidos políticos, pues va a ser complicado que logremos salir adelante. No solamente tenemos expectativas con respecto a la ley de alternancia que ha planteado el Ejecutivo, que sería importante que los partidos asuman ese reto. No va a ser sencillo, pero estamos creo que las mujeres de todos los partidos políticos dispuestas a luchar para que se considere esta posibilidad y que dentro de los partidos políticos las mujeres vayamos abarcando cada vez más puestos de decisión. $12 departamentos no tienen representación de congresistas mujeres. No existe ninguna presidenta regional en este momento, de todos los presidentes regionales. Y tenemos poquísimas alcaldesas. El cuadro en cuanto al... sí es fundamental saber qué espera la población de sus congresistas. Este cuadro es muy importante y gracias al trabajo que hizo Transparencia, se puede ver claramente en los 3 primeros puntos que el peso que le da el ciudadano a sentirse representado es enorme. También considera que debe legislar, también considera que debe fiscalizar. Pero en cuanto a participar en las protestas regionales, el 52%, a mediar entre la población y el gobierno cuando hay conflictos, a gestionar pedidos de la población ante las autoridades, 81%, son 3 expectativas que tiene la población y que las 3 están relacionadas a la función de representación. En cuanto a los esfuerzos realizados durante las últimas décadas, lo mencionó también el presidente del Congreso, se han hecho diferentes iniciativas, se han planteado sesiones descentralizadas de comisiones. Casi todas las comisiones viajamos constantemente por el Perú
haciendo audiencias y también sesionando formalmente. Se han realizado alrededor de 100 comisiones, han hecho audiencias descentralizadas. Se llevó a cabo una sesión descentralizada del Pleno en Ica, que si bien fue criticada en su momento por el costo que implicó, para la población de Ica sí fue sumamente importante el que el Pleno vaya y esté allí escuchando sus demandas, planteando alternativas y soluciones para sus problemas. La semana de representación que actualmente está estipulada en el reglamento del Congreso en el artículo 23 apoya bastante esta función de representación, pero como explicaba hace un momento, tenemos una geografía tan complicada en nuestro país que una semana nunca va a ser suficiente para poder atender a nuestros representados. Se plantearon también y se llevaron, hubieron experiencias en cuanto a la instalación de oficinas descentralizadas, pero por problemas que se plantearon en su momento, este programa se anuló, pero ya después les voy a explicar el planteamiento que se ha hecho para retomarlo. Se alquilaron oficinas de congresistas en sus departamentos de origen, se creó la oficina de enlace con los gobiernos regionales y locales, se ha implementado un canal de señal por cable, se ha creado el Parlamento Virtual Peruano, cursos y talleres descentralizados. Ahora paso ya directamente a explicarles un poco qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que está haciendo mi comisión especial. Fue creada, como lo dije al inicio, por un acuerdo del Consejo Directivo. Tiene una composición multipartidaria, somos 5 miembros, pero cada miembro representa a una bancada diferente. El encargo es formular propuestas reglamentarias y estratégicas para fortalecer la función de representación. Se instaló a fines de mayo de este año, es una comisión de plazo indeterminado y agradezco nuevamente el apoyo que estoy recibiendo de la sociedad civil para poder generar todo un plan de trabajo que lo estamos implementando, que sin la ayuda de estas instituciones no lo hubiéramos podido hacer. No se han usado hasta el momento recursos de la institución, sino que hemos contado plenamente y nos estamos apoyando con estas instituciones, Transparencia, IDEA, USAID, Reflexión Democrática. Muchísimas gracias nuevamente. Los ámbitos de trabajo de la comisión son 4. Primeramente, el de proponer reformas jurídicas. Estos ámbitos no implican que nosotros vamos a legislar o vamos a discutir los proyectos de ley, porque eso no nos compete a nosotros. Le compete al presidente de la Comisión de Constitución, a la Comisión de Justicia, hay un grupo de trabajo que ve las reformas electorales, por ejemplo, pero nosotros sí vamos a hacer hincapié para difundir y especificar cuáles son los temas, cuáles son las reformas que van a incidir directamente en la labor de representación. Y son las reformas que en este momento se están discutiendo. Punto 1, nuevamente, proponer reformas jurídicas. Punto 2, las reformas de la organización parlamentaria. Punto 3, reformas al servicio parlamentario. Y punto 4, la propuesta de oficinas descentralizadas, que también tenemos que trabajar todo un tema presupuestal. En cuanto a las propuestas para el largo plazo, que consideramos que efectivamente va a apoyar a nuestra labor de representación y que están discutiéndose en esta Comisión de Constitución. Primeramente, la bicameralidad para mejorar la representación y calidad de los productos parlamentarios. Punto 2, la proporcionalidad entre electores y congresistas. Este es un tema que causa bastante resistencia al estar desprestigiada la institución, al estar desprestigiada la labor del congresista. Por lo usual es que los pobladores digan, bueno, ¿y a qué más gente que finalmente no hace nada o que es negativa o que es corrupta? Es una labor de difusión que tenemos que hacer y para ello contamos fundamentalmente con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con los líderes de opinión y que se debatan estos temas y que se entienda que sí es necesario enfrentar el problema. En cuanto a la reforma de los distritos electorales,
que también se está discutiendo en la Comisión de Constitución. Otro planteamiento que acogemos de la experiencia colombiana es la reserva de escaños para la población indígena. Perú es un país multicultural. Como partido político, en el caso de Perú Posible, siempre hemos tenido una visión de empoderar a la población indígena con su propio discurso. Probablemente no sea un tema sencillo, pero es necesario que lo enfrentemos. En cuanto a las propuestas para el mediano plazo, el implementar mecanismos tecnológicos para gestionar y sistematizar las demandas y pedidos ciudadanos. Se están haciendo esfuerzos, pero aún todavía tenemos un mecanismo complicado de acercamiento a la población. Hay esfuerzos por parte de la sociedad civil, tenemos programas como 131 Voces que están haciendo un acercamiento entre la población y el congresista, pero como institución todavía no le estamos poniendo el peso necesario. Se planteará la implementación de un instituto de formación parlamentaria del Congreso a disposición de los partidos políticos, para que los partidos políticos capaciten a través de esta institución en los mecanismos parlamentarios, en la ética parlamentaria, en las funciones parlamentarias, a aquellos precandidatos que consideren que tienen posibilidades de ir creciendo en el partido político. Esto es importante y también confiamos en contar para esta implementación con el apoyo de entidades que fortalecen el trabajo de los partidos políticos. Proponer reformas en el Código de Ética que sancionen las faltas a la función de representación. Actualmente se sancionan diversas faltas en ética, pero nunca se toca, no se valora, no se sopesa, no se monitorea la labor de representación. En esta semana de representación, si es que no se viaja, no se viaja. Si es que no se hacen audiencias, no se hacen audiencias. Si es que se fiscaliza o no se fiscaliza, nadie lo evalúa. En cuanto a las propuestas para el corto plazo, una cruzada de educación cívica sobre la función de representación. Es fundamental que todos miremos la necesidad de fortalecer la representación como un anhelo en común, no solamente el Congreso, fundamentalmente el Congreso, y en este momento estamos en ese trabajo. Primeramente, que los congresistas nos convenzamos de que es necesario fortalecer esta labor. El Congreso como institución, la mesa directiva, el consejo directivo, y este ánimo y este entusiasmo transmitirlo a la opinión pública. Que las audiencias de rendición de cuentas semestrales de cada congresista esté estipulado en el reglamento. Probablemente no logremos fácilmente la aprobación de esta iniciativa, pero confiemos en que se trabaje el tema y finalmente sea aprobado. Implementar una oficina técnica de apoyo a la función de representación. Cuando hicimos la audiencia en Loreto y tuvimos también reuniones de trabajo aquí en Lima y planteábamos la posibilidad de las oficinas descentralizadas, la mayoría de los ciudadanos y de las autoridades, de los alcaldes, del presidente regional, consideraban que era positivo, pero también nos decían, ¿y quién los va a monitorear? ¿Quién va a vigilar que no sea solamente un gasto presupuestal y que realmente hagan un trabajo positivo en favor de la comunidad y que realmente ese gasto lo valga? Entonces, paralelamente a la creación de estas oficinas, pues es fundamental que dentro del Congreso como institución exista o bien una oficina de apoyo a esta labor y de monitoreo y de transparencia de lo que se haga en esas oficinas descentralizadas, u otra posibilidad era el de que exista una comisión ordinaria de seguimiento a la labor de representación, o ambas, finalmente. Como decía al inicio, tenemos las comisiones que legislan, tenemos las comisiones que fiscalizan, pero no tenemos ese peso en el tema de representación, así que bien valdría la pena. Ejecutar un plan de comunicación de lanzamiento de las oficinas descentralizadas para que la comunidad aprecie y valore este esfuerzo.
En cuanto a las oficinas descentralizadas, ya fue planteada en el Consejo Directivo hace una semana y media. Hicimos un trabajo de varios meses para definir con qué debería contar cada oficina, el personal con el que contaría, la logística que es necesaria, y en la siguiente sesión del Consejo Directivo fue aprobada. Entraría en vigencia desde enero del 2013. Estamos desarrollando ya con mayor profundidad un plan de trabajo para estas oficinas descentralizadas que garantice un mínimo de garantía de atención efectiva de los congresistas. Si no, sería lamentable que después se retroceda por críticas o porque finalmente la comunidad no sienta que estas oficinas les están sirviendo. Tenemos que fortalecer la vigilancia ciudadana, que existe un mecanismo en que la población pueda hacer llegar a esta oficina de monitoreo en la institución a través de las redes sociales, a través de la página web o a través de mecanismos que se puedan diseñar para que el ciudadano diga, bueno, ¿me está sirviendo o no me está sirviendo? ¿O qué mejoras poder hacer a esta oficina? Los recursos humanos, que en este caso se han aprobado 2 coordinadores, tienen que tener características mínimas de desarrollo profesional, pero sobre todo de acercamiento a la comunidad, que hable el lenguaje de la comunidad, que hable el lenguaje que tienen las autoridades locales. Se propondrán también ya formalmente las bancadas regionales. En este momento tenemos algunos grupos regionales que por iniciativa propia de los congresistas se integran en algún reto en común, pero no existe esta formalidad dentro del Congreso. Mencionaba el presidente del Congreso de que en el caso de los amazónicos tienen retos en común. Bien por ellos si es que se unen y logran hacer fuerza, pero todavía tienen un número reducido. Pero muchas regiones no hacen ese esfuerzo. Todavía tenemos la rivalidad partidaria y finalmente representamos a un mismo grupo de electores, tocamos la puerta del mismo ministro por el mismo problema, duplicamos esfuerzos, muchas veces nos boicoteamos entre nosotros mismos, porque finalmente cada uno quiere llevar la bandera del logro determinado que se persiga, cuando bien pudiéramos hacerlo juntos. Esta es una tarea en la que están empeñados varios congresistas, pero el tema es poder fortalecerla. Y en cuanto ya al planeamiento de la semana de representación, si bien está estipulada en este momento, hay semanas que no se dan, se nos avisa muchas veces con pocos días de anticipación que este mes determinado sí va a haber la semana de representación, y es complicado o casi imposible que los congresistas podamos organizar audiencias, sobre todo en las regiones más alejadas de nuestros departamentos, con un par de días de anticipación. Hay regiones en las que nos cuesta ir y venir 4 días, porque simplemente no hay vuelos y tenemos que hacer grandes recorridos por tierra. Y justamente estas zonas más pobres son las que necesitan con mayor intensidad de nuestra presencia. Y al no avisársenos, al no establecerse plazos mínimos para que la institución nos avise de estas audiencias, pues no podemos hacer el trabajo que aspiramos. Finalmente, transmitirles a ustedes, agradeciendo de antemano las experiencias que vamos a escuchar de nuestros países hermanos, los representantes, los que han tenido la amabilidad de venir. Queremos fortalecer la labor de los congresistas. Al fortalecerla, vamos a fortalecer también a nuestra institución, al Congreso. Y al fortalecer al Congreso, definitivamente estamos fortaleciendo también nuestra democracia. Y esta es una tarea por la que vale esforzarse, por la que vale luchar y por la que pedimos apoyo, ayuda de todos ustedes. Nuestro país lo merece.
Gracias. Realizamos la intervención de la congresista Carmen Omonte. Seguidamente el congresista Santiago Gastiñadí, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, va a hacer su presentación. También dispone de 20 minutos. Muchas gracias. Primero permítanme saludarlo a todas y todas en esta mañana y muy especial a todos los diputados que nos acompañan de Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y también a mis colegas congresistas Carmen Omonte y Esther Saavedra. Definitivamente en el Perú tenemos pendiente la reforma política. Necesitamos una mejor representación, necesitamos mejores congresistas y eso justamente la Comisión de Constitución y Reglamento está trabajando. En ella hemos formado varios grupos de trabajo justamente que sirvan como antesala a la comisión, al pleno de la Comisión de Constitución y Reglamento. Hemos formado los grupos de trabajo de reforma electoral, de la reforma constitucional, de la modificación del reglamento del Congreso, porque consideramos que ahí tenemos que trabajar bastante, porque es un clamor popular justamente que tengamos mejores representantes, ¿no? Teniendo en cuenta que la función principal de los congresistas es la de representación. Sobre esa base uno legisla, sobre esa base uno fiscaliza. Uno siempre requiere ese contacto directo, ese acercamiento con la población, con las autoridades y llevar esas aspiraciones, esas necesidades al Parlamento y que de alguna u otra manera puedan ser cristalizadas. Ahora, también como una crítica del Congreso, porque muchas veces la crítica viene de fuera hacia el Congreso, también nosotros tenemos que hacer una crítica del Congreso hacia afuera, ¿no? Porque muchas veces no informan lo que realmente hacemos, muchas veces informan los temas anecdóticos, ¿no? Y yo quiero comentarles algo, ¿no? Ayer justamente en Piura, yo soy representante de Piura, organizamos un evento para ver la problemática de saneamiento, agua y desagüe, un tema importante para Piura, teniendo en cuenta que en Piura menos del 50% de la población tiene acceso a este servicio público. Invitamos al ministro de Vivienda para que nos exponga cuál va a ser los proyectos de inversión para el año 2013 en agua y saneamiento y también lo que se había hecho en este año. Convocamos a las autoridades locales, alcaldes provinciales, distritales. Piura tiene 8 provincias, 8 alcaldes provinciales, 64 distritos con igual número de alcaldes distritales. Fue una labor de convocatoria bastante grande, tuvimos el apoyo de las autoridades. Se llevó normalmente, los alcaldes hicieron uso de la palabra, expusieron la problemática en estos dos temas, agua y saneamiento. Luego también vino la intervención de la población, de los dirigentes, también dieron a conocer, el ministro tomaba nota, el ministro cerró. De ahí fuimos a poner la primera piedra, una obra importante de agua y saneamiento, que iba a beneficiar más o menos a unos 19 asentamientos humanos, a una población de 25.000 personas. Y cuando estábamos en esta segunda actividad, poniendo la primera piedra, ya al final se nos presenta un enjambre de abejas increíble y todos justamente salimos despavoridos. Y hoy día, justamente cuando revisamos la noticia era el enjambre que corre a la primera vicepresidenta, al ministro de Vivienda y al congresista Gastiñadí y Leo Goyam. Entonces, y dirán pues la población, oye, ¿dónde han estado que los ha atacado las abejas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema también, cómo mejoramos la imagen si la misma sociedad no nos ayuda a mejorar la imagen. No nos ayuda. Ay, también sí, bien merecido, ¿no? Que le explique. Entonces, el tema es eso, ¿no? O sea, cómo mejoramos la imagen de nuestro Parlamento, ¿no? Si justamente nuestra sociedad civil, si nuestros medios de comunicación no nos ayudan a mejorar. O sea, no ponemos en agenda lo importante, pero rescatamos siempre lo anecdótico. Y es un poco quería expresarles para que digamos cómo está la situación, porque muchas de las críticas, digamos que vienen de la población es por eso, ¿no? Porque no se entiende, no se comprende cuál es la verdadera función de los congresistas. Y eso lo vemos a diario, por los pedidos que recibimos. Piensa que nosotros hacemos obras. Hay los pedidos de obras, los pedidos de puente. Yo cuando me reúno a la población continuamente me dicen, Santiago, queremos el puente, las pistas, las veredas. Si bien es cierto, nosotros podremos canalizar esos pedidos, pero hasta ahí nomás llegamos, porque la obra le corresponde a los 3 niveles de gobierno, central, regional y local. El congresista puede intermediar, pero la función principal primordial es
justamente en base a la representación legisla y fiscaliza, ¿no? Ahora, desde la Comisión de Constitución y Reglamento nos hemos empeñado justamente a hacer la reforma política, ¿no? Y acá quisiera dar algunas ideas que consideramos cómo podemos fortalecer la labor de representación. Pero, digamos, eso no se va a votar ahí. Yo creo que es un trabajo que va más allá del Congreso mismo para hacer un cambio estructural, ¿no? Hay un tema también de educación, que la gente comprenda cuáles son nuestras labores, que la gente entienda que en todo caso que su evaluación como gran juez debe estar en función, digamos, de esa labor de representación que nosotros cumplimos, ¿no? Por ejemplo, consideramos que tiene que eliminarse el voto preferencial. El voto preferencial es dañino para los partidos políticos. Nosotros como partidos políticos somos los que le ofrecemos a la ciudadanía quiénes son los candidatos. Y no podemos ofrecer buenos candidatos en la medida que tengamos voto preferencial, porque no salen los mejores, salen los que tienen más plata. Se convierte en una democracia plutocrática. Entonces, ahí eso es fundamental. Y eso justamente, la eliminación del voto preferencial, podemos trabajar temas como la cuota de género. Si bien es cierto, esto va a ser materia de otra mesa, pero la cuota de género es fundamental, que se mantenga la cuota de género que está en 30%, con un mandato de alternancia, de tal manera que garanticemos la presencia de mujeres en el Parlamento, que nosotros consideramos fundamental. Como bien decía la congresista Carmen Monte, la participación de las mujeres en el Parlamento ha bajado con respecto al Parlamento del año 2006 y 2011. Entonces, yo creo que eliminando el voto preferencial, manteniendo la cuota de género y el mandato de alternancia o mandato de oposición, yo creo que podemos garantizar una mayor participación de las mujeres en política y sobre todo en el Parlamento. También creo que podemos mejorar la representación creando el Distrito Electoral de peruanos en el extranjero, ¿no? Ese es un clamor que ya tiene varios años, que no solo está como agenda en la Comisión de Constitución, también lo tenemos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Esperemos que este tema salga a luz porque tenemos una diáspora importante, ¿no? Se dicen que son más de 3 millones los peruanos que viven en el extranjero. Si bien es cierto, solo 700.000 están registrados y que tienen acceso al voto. Pero yo creo que si generamos los incentivos para que estos peruanos que residen en el extranjero tengan un representante, podemos conseguir que más peruanos que residen en el extranjero puedan inscribirse en el registro correspondiente y puedan votar por su representante. Al menos comenzar con uno, ¿no? Yo entiendo que hay mucha resistencia todavía, sobre todo por los congresistas de Lima. Felizmente acá no hay ningún congresista de Lima, así que podemos hablar con toda tranquilidad. Entonces yo creo, ¿por qué? Porque ellos entienden que les estarían quitando un representante, ¿no? Siempre hay cierto temores, ciertos celos, ¿no? Que no nos quiten mayor cuota porque de alguna manera nos podrían estar quitando una cuota. Pero yo creo que más que un tema personal, siempre hay que ver las cosas en función a los intereses del país, ¿no? En el tema de la reforma constitucional, nos va a permitir una mejor representación en la medida que tengamos dos cámaras. Una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Actualmente nuestro Congreso es un Congreso unicameral, con 130 congresistas, si bien es cierto nació con 120, actualmente tenemos 130. Creo que una Cámara con funciones diferenciadas y con intereses también diferenciados. Una Cámara de Diputados que vean temas regionales, locales, un poco que ahí se vayan canalizando justamente y se vayan cristalizando estos intereses, porque los congresistas también representamos intereses de nuestras regiones. Y una Cámara de Senadores, una visión más global, más nacional, ¿no? Por lo que la elección para los senadores sería a través de una lista única, porque justamente representa una visión nacional. En cambio, en diputados, ahí sí tendríamos que hacer una gran reforma. No podemos seguir pensando en una elección sobre una base regional. Ahí como que se rompe la relación representante-representado. En Piura, más o menos, para que tengan una idea, y es lo que más conozco, tenemos una población electoral que sobrepasa el millón de personas y solo tenemos 7 congresistas. Cuando la gente le preguntan quién es tu representante, la gente no sabe. ¿Por qué? Porque justamente no hay una identificación clara de quién es tu congresista. Entonces, un poco para mejorar esa relación de representación, de representante-representado,
la base de la elección ya no tiene que ser regional, sino habría que pensar en otro tipo de, digamos, de representación, puede ser provincial en el caso de las regiones. Y sobre todo, ya no con una visión pluripersonal, sino de repente con una visión más uninominal, ¿no? Por ejemplo, en Piura tenemos 8 provincias. Cada provincia podría tener su representante, su parlamentario, de tal manera que haya una mayor identificación y una mejor relación de representantes con representados. Ahora, en Perú somos 195 provincias. Eso va a significar también aumentar el número de representantes. En el año 1980, el Perú tenía 240 congresistas. Está dividido en 180 diputados y 60 senadores, con un determinado número de población. Al día de hoy, 2012, tenemos solo 130 congresistas y el número de población ha aumentado. Entonces hay una subrepresentación. Más o menos la relación es 250.000 personas por cada parlamentario. Entonces no hay una adecuada representación de los intereses. Además que hay grandes extensiones de territorio que solo tienen un representante, por ejemplo, todos los departamentos amazónicos. Entonces ahí habría que buscar mecanismos justamente para que, digamos, ellos tengan una mayor representación y justamente generar una mejor relación entre representante y representado. Ahora, todo esto pasa por fortalecer partidos políticos. Si no fortalecemos los partidos políticos, todas estas reformas van a caer en saco roto. Y ahí sí, todos tenemos que ponernos de acuerdo. No solo de los partidos políticos, no solo del Congreso, sino de la sociedad. Si queremos que nuestra democracia se base en partidos políticos, tenemos que fortalecerlo. Tenemos partidos políticos muy débiles. Hay muchos partidos políticos, algunos son vientres de alquiler, otros que nacen con fines electorales, que tienen una vida partidaria casi nula, y ahí el Estado tiene que fortalecer los partidos políticos, tiene que generarse política pública a favor de ellos, de tal manera que los intereses sean canalizados, sean estructurados a base de los partidos políticos. Y ahí el Estado peruano tiene una gran deuda con los partidos políticos. Acá no se trata de si estamos en un partido determinado, acá se trata de la democracia de nuestro país. Porque finalmente, quien ofrece a la ciudadanía los candidatos al Congreso, los candidatos a la presidencia o a los otros niveles de gobierno son justamente los partidos políticos. Los partidos políticos no van a poder ofrecer mejores candidatos si justamente no se fortalece, si justamente no tienen los incentivos necesarios para ofrecer buenos candidatos y de tal manera que la población pueda elegir por buenos candidatos. Y eso pasa por fortalecer democracia interna, eso pasa por financiamiento público. Si no hay financiamiento público, dejamos a merced a los partidos políticos, a los intereses que están en nuestro país. Y finalmente son esos intereses los que van a estar representados, ya sea, llámese el grupo de poder económico, ya sea crimen organizado, ya sea terrorismo, ya sea tráfico ilícito de drogas. Entonces son esos intereses los que van a estar representados en los partidos políticos y no la sociedad. Por eso yo creo que el Estado peruano tiene una deuda con los partidos políticos, con su democracia. Y como decía, eso es independientemente de la camiseta política que tengamos. Entonces, yo creo que la reforma política va a tener éxito en la medida que fortalecemos nuestras organizaciones políticas, y justamente uno de los temas que tenemos más avanzado en la Comisión de Constitución y Reglamento es el tema de los partidos políticos, que lo estamos asumiendo justamente de la presidencia. Ya hemos hecho invitaciones a los diferentes representantes de los partidos políticos, nos han hecho conocer el tema de la bicameralidad, nos han hecho conocer sus opiniones sobre el voto preferencial. Ya estamos sacando unas conclusiones y esperamos que a fin de año tengamos un predictamen que podamos ponerlo a consideración del Pleno de la Comisión, de tal manera que haya un gran debate sobre cómo debemos fortalecer nuestros partidos políticos, porque la idea es que nuestra democracia se base en este tipo de organizaciones, que son justamente las que canalizan los intereses, los diferentes intereses que están en nuestra sociedad, y que no caigan justamente en nuestras organizaciones políticas a merced de intereses subalternos que, como decía, digamos, violentan justamente la estructura democrática de nuestro país. Son más o menos estas ideas las que hemos querido desarrollar el día de hoy.
para poderlas compartir con ustedes. También vamos a escuchar las experiencias de nuestros hermanos países de la región, para justamente, teniendo en cuenta que en el Congreso estamos discutiendo la reforma política, ver cómo podemos, digamos, aprovechar y adecuar a nuestra realidad estas experiencias de la región, justamente para que tengamos un mejor sistema político, que nuestra democracia se base en los partidos políticos, con partidos políticos fuertes, consolidados, y de esa manera que el desarrollo institucional en nuestro país se pueda llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista Santiago Gastiñadui. Hemos tenido las dos presentaciones. Vamos a pasar a la parte de los comentarios y la experiencia comparada. Creo que hemos tenido el gran escenario, digamos, de las reformas de diversos niveles. Hay varias múltiples entradas, el problema es muy complejo y creo que hemos hecho bien en separar las reformas de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Sobre todas estas reformas será rico entonces ahora conversar y compartir la experiencia de nuestros invitados internacionales. A continuación hará uso de la palabra el diputado Patricio Valles, de Chile, por 10 minutos. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y felicito en particular a la congresista Carmen Omonte por este trabajo de la Comisión de Fortalecimiento de la Función de Representación. La transparencia como desafío para esta presentación, yo la considero uno de los atributos importantes de la función de representación. No es el único. El principal es la calidad de la representación política, en qué medida usted es capaz de representar el conjunto de ideas que usted propone y por las cuales el ciudadano toma partido. Ese es el atributo central y principal, porque la calidad de la representación no será buena solo porque usted se ofrece a representar, sino que usted será buen representante porque el elector ve en usted atributos de representación que él busca. Uno de estos atributos, a mi juicio, es el de la transparencia, partiendo de la base que el principal atributo es el de la capacidad de representar política, es decir, las propias ideas que el ciudadano busca que sean representadas en la función o gubernamental o parlamentaria. Sin embargo, el atributo de la transparencia ha pasado a ser un elemento central y fundamental. Yo quiero decir que de los 44 puntos que propone la declaración en materia de transparencia, me da la impresión que en general en los parlamentos nuestros están cumplidas esas 44 atributos. Y son atributos como la página web, la información a través de la prensa, la información de los proyectos de ley, la entrega oportuna de la forma de la discusión, el registro de las sesiones, las actas, la biblioteca, el acceso del ciudadano a conseguir esa información. Esos 44 puntos en general, a mi juicio, están satisfechos y puedo decir que en Chile están satisfechos, se cumplen. Y yo observo que en Perú me da la impresión que en general se cumplen. Yo estoy en el hotel y veo por la televisión debates de comisiones del propio Congreso. Por nombrar solamente algunas, quiero decir que en Chile hay de manera permanente una página web de la Cámara que se renueva todos los días, que usted ingresa desde aquí, desde Perú, pone cámara.cl y va a encontrar la información del día de hoy de la Cámara, las noticias, los parlamentarios, y además una serie de lengüetas donde usted puede tener la declaración de intereses del parlamentario, el patrimonio del parlamentario. Entre usted ahí, cámara.cl ahora, desde su PAL y métase ahí, diputado Patricio Valles, y va a ver dónde queda mi casa. Lo único que le cambian ahora, le han eliminado por razones políticas, le han eliminado las direcciones, pero sale la casa, donde queda, las acciones que tiene en la bolsa, si ha comprado acciones en la bolsa de comercio. Hay una transparencia en ese nivel, patrimonio, la dieta. Y claro, bien dice la diputada, difícil ser un buen representante, no basta la representación política ni las ideas, si el 86% de los ciudadanos le dicen que piensan que el Parlamento está conformado por corruptos. Entonces, aquí hay una materia en relación al dinero que es, a mi juicio, un factor central de la definición de la transparencia. Y si alguien me pregunta
¿quiere usted firmar la declaración de los 44 puntos que nos ofrecen el día de hoy? Yo digo, sí, yo la quiero firmar, pero le agregaría un punto 45. Y es transparente usted. Carmen Omonte me desafiaba a que yo pusiera lo que ha sido el esfuerzo que hemos hecho en materia de transparentar las placas del parlamentario, no le estoy hablando de las placas del Congreso. Y yo quiero decirle que todo lo demás pasa a ser cuestiones baladí para el ciudadano. No le digo despreciable, porque claro, le gusta tener la televisión, el control de las sesiones, la posibilidad de la audiencia pública, pero quiere saber cuánto gana el parlamentario. ¿Cómo le pagan al parlamentario? ¿Qué cosa le pagan al parlamentario? ¿Qué platas maneja el parlamentario? Y eso yo sugeriría que fuera el punto 45 de nuestra declaración. Porque le puedo decir, hemos avanzado en Chile en materia de financiamiento electoral, de campaña electoral. Usted cuando sale electo o derrotado, según los votos, el Estado de Chile ahora le entrega una cantidad de dinero y además hay limitaciones sobre la forma de entregar las donaciones, en fin, hay toda una reglamentación. Avance de transparencia, pero no es suficiente. Ley de primarias, también fortalece la función de representación. Voto voluntario, usted ya no responsabiliza. Ahora pasa a responsabilizarse el político de convocar a los electores y no el juez de policía local. O sea, es tarea de la política y no de la policía. Y queremos que se haga voto en el extranjero y hay mayor democracia electrónica. Yo cuando ingresé en 1997 gané la elección, durante 4 años no recibí nunca un correo electrónico de mi distrito porque no sabía ni lo que era. Hoy día debo recibir de todo Chile respecto a todo tipo de información. Pero también quieren saber cuánto gano y cómo gano y en qué lo gano. Y el gran salto que hemos dado, me voy a parar para exponerlo ahí, si Diana me acompaña ahí, está listo. El gran salto que hemos dado, que me permito dar a conocer a ustedes, partiendo de la base que todo lo que mencioné a la pasada, de lo cual podría hablar de largo rato, o sea, podría decir también que si usted está discutiendo un proyecto de ley, antes de votar en la Cámara de Diputados el proyecto en general, es obligatorio hacer la audiencia pública. Y cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede pedir la audiencia pública con la comisión y la comisión tiene que escuchar a los ciudadanos y no puede votar la ley en general, la comisión, hasta que se hayan terminado las audiencias públicas. Le puedo decir que hemos restringido el secreto, por ejemplo, hicimos un proyecto de ley, se aprobó y ahora ustedes, los 13 miembros de cada comisión, necesita 9 diputados para declarar secreto. Entonces usted va a discutir, quiere discutir y conversar en la Comisión de Defensa respecto al desarrollo de la discusión en La Haya. Pues necesita 9 diputados de los 13 para que se declare secreto. Y si no, transparencia total. La sesión tiene que ser pública y usted, con aprobación de los miembros de la comisión, incluso la puede pedir que ya no solo la sesión de sala, sino la comisión también sea televisada y sea publicada en directo, no diferido ni corregida. Pero volvamos al dinero y entonces el ciudadano vuelve a preguntar ¿y cuánto gana? Y no, ya sabe que ya no pregunta cuánto ganan. Ellos dicen cuánto ganamos ya en fantasía y empiezan los mitos. No solo son el 86% los encuentra corruptos, como dice la diputada peruana, nosotros dicen que son millonarios, y ganan una barbaridad. Entonces, ¿qué se hizo? En el 2010 se hizo una ley, no sé si me queda un par de minutos para explicarlo. Ya, el 2010 hicimos una ley, finalmente. Después de una larga discusión, o sea, no es que esto apareció como una iluminación del instante. Dijimos, este tema del dinero no puede seguir, porque usted tiene unas demandas que muchos ciudadanos ni las conocen. Conversamos con Betty Tejeda de Bolivia, le piden cosas como si usted fuera alcalde. Y a veces le piden cosas como si usted fuese sociedad de beneficencia, y a veces le piden como si fuese función de caridad. Y usted tiene corazón, tiene además intereses electorales, además de corazón, quiere satisfacer a todos los ciudadanos, quiere representarlos en todos sus anhelos, y entonces de la plata para la benzina, pues para fortalecer el equipo de fútbol, de la plata de la telefonía para entregar la información porque no tenía plata para información, de la plata de no sé qué para pagar el hotel y no sé cuánto. Yo no tengo que viajar en río por el Amazonas como la diputada Omonte, pero tengo otro tipo de ciudadanos que exigen
el asado para la celebración del club deportivo. Y eso no estaba en ninguna parte. Entonces dijimos, bueno, a ver, transparentemos. Y se hizo una comisión bicameral que finalmente presentó una propuesta de ley y se hizo una ley de la República con la intervención del gobierno y de todos los parlamentarios que definió en 2010 que tenía que crearse un tránsito a la transparencia con la creación de una comisión resolutiva, un consejo resolutivo de las asignaciones parlamentarias y un comité de auditoría parlamentaria para que fiscalizara el uso del dinero. El primero, la comisión resolutiva, es una comisión permanente que dura 4 años. Esta comisión empezó a estudiar desde el 2010 hasta fines del 2011 cuál era la función parlamentaria desde el punto de vista de los gastos. ¿Qué tenía que hacer el parlamentario? El senador y el diputado. ¿Qué hacía? ¿Qué actividades? ¿Qué le demandaban? ¿Qué le pedían? ¿Cuánto costaba? Y durante 1 año y medio lo estudiaron y el 2012, llevamos ahora 11 meses, funcionando con el nuevo sistema. Y están asignadas las platas por este consejo que se designa por ley de un conjunto de miembros cuyo detalle se los puedo dar en un CD especial. También es transparente esta información, es pública, cómo se compone este consejo resolutivo, y ellos dicen, la plata se va a distribuir de la siguiente forma. Y segundo, un comité de auditoría, yo ya estoy sorteado, fui sorteado ahora para diciembre, no sé si feliz o desgraciadamente, pero en el primer sorteo aparecemos sorteados algunos parlamentarios para que nos revisen hasta la última boleta y el último gasto. Ese consejo resolutivo determina, pueden ahí ver el detalle, este es el consejo que estudió qué hace un parlamentario y este es el consejo que dijo, muy bien, vamos a dividir las platas, hace todos los cálculos, en fin, ve los recursos, voy a, ¿qué dice? Reiniciar ahora. ¿No es? Aquí está el consejo, no le gustó que yo transparentara algunas cosas. El consejo resolutivo dijo cómo se van a entregar las platas. Les voy a decir, haciendo una pasada rápida, estoy tratando de escribir una ley que se escribe en casi 2 horas. Dice, primera asignación. Bueno, está el sueldo, lo que se llama la dieta parlamentaria. Se le paga al parlamentario este sueldo. Usted entra en cámara.cl, se mete Patricio Ales y usted ve cuánto recibo yo de sueldo. Está ahí. Si usted entra hoy, ahora, y en cualquier diputado, todos igual. Segundo, asignaciones. Y entonces aquí ya queda claro. Asignación de personal de apoyo. Personal de apoyo. ¿Qué son? Todos aquellos que usted contrata como secretarios, asesores, profesionales, pero con contrato directo. Empleados, tienen previsión, tienen indemnización, tienen sueldo permanente, y usted informa a la Cámara de Diputados de cómo se llama el funcionario o la funcionaria, le da los antecedentes y la Cámara le hace el cheque directo. No hay aquí cosas raras que usted lo contrató y el otro le pasa la plata, le paga directamente. No, es que estamos hablando de transparencia, así estamos contando también las cosas que han ocurrido. Segundo, asignaciones externas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esa asignación, cuando dije la primera, a usted le dicen, usted dispone de tanta plata. Si usted no ocupa toda esa plata, no la ocupó nomás. No es que la puede destinar a otra cosa. O la ocupó toda o no la ocupó. Usted contrató una secretaria y le sobra el resto de la plata, sobró y quedó en el Estado de Chile. Asignación de asesorías externas. Hay una plata disponible de asesorías de afuera. Es que usted dice, quiero contratar a la institución Ideas de Perú para que me haga un informe sobre la transparencia en Perú. Puede contratarla. La fundación tiene que ir allá, inscribirse, registrarse, no es cuestión de inventar cualquier nombre, tiene que estar registrada, tiene que tener personalidad jurídica, ruta, en fin, dar boleta, pagar los impuestos correspondientes, y entonces puede ser un asesor externo internacional y usted lo puede contratar. Es que lo contraté solo en el mes de noviembre para La Haya. Bueno, no importa, usted después no contrata a nadie más, la plata no se ocupó. Tiene 3 meses para ocupar las platas, después de 3 meses pasó. Y tiene también personas naturales, podría no ser la Fundación Idea,
podría ser el jefe de la fundación, lo contrata como asesor externo por unos meses. Y hay plata disponible para eso. No la ocupa, no la puede destinar al bingo donde se sortea un premio para financiar a la enferma de cáncer en su distrito. No, es que ustedes se ríen, pero ese es el drama del diputado, que la señora Tejeda en Santa Cruz seguramente tiene una enferma de fibrosis quística que no está cubierto por la previsión, y entonces lo que el Estado no resuelve, en América Latina lo resuelve la generosidad popular o la caridad de clase, desde arriba o por abajo, pero alguien lo resuelve, y el diputado está entre medio, porque usted es nuestro representante y tiene que ayudarlo, y entonces sacaba plata de la vecina, de la telefonía, y no tenía plata para pagar el hotel y tenía que viajar, y el lanchón que va por el río Amazonas tampoco lo pagaba. Ahora considera todo, y entonces tendría la diputada Omonte para andar por el Amazonas el pago del transporte. Y tiene una asignación, otro ítem que se llama asignaciones operacionales. Yo digo que esto fue un gran salto en materia de transparencia. Decir cuánta plata le van a dar, cómo se la van a dar, cómo la tiene que gastar y quién se la va a vigilar y controlar. Me he preparado para rendir esta exposición porque me parece que es un elemento fundamental a la hora de la transparencia, porque cuando usted le pregunta a los ciudadanos, le contestan lo que dijo la diputada Omonte: el 86% son corruptos o son millonarios y llevan la plata. No le dice, ¿usted está preocupado por la representación? Sí, dice el ciudadano. ¿Está contento? No. ¿Por qué? Y no le contesta, mire, porque la página web no tiene link con la Biblioteca de Canadá. No, el ciudadano no le contesta eso, el ciudadano le contesta por los dineros. Entonces, agreguemos un punto 45, sugiero yo, en materia del dinero. Gastos operacionales. ¿Qué son estos? Un dinero total para gastos operacionales. Y ahí está todo. Hay una pequeña cantidad de libre disposición para todos aquellos ejemplos que ustedes los han movido a risa, que son de la Junta de Vecinos número no sé cuánto que celebra el aniversario, que el diputado tiene que ayudar. La invitación a comer a los presidentes del club de árbitros de no sé dónde, que son claves. La corona de la Miss en Huánuco, que hay que colocar y que hay que financiar. Hay libre disposición. No, ella es como Miss, pero yo digo, además tiene que financiar a otras Misses allá arriba. Y no era una, son 3 las que eligieron. Y ahí hay que financiar. Y eso hay un pedacito de libre disposición. Hay una plata que no existía. El ministro, la ley dice en Chile, gana igual que el ministro. El ministro tiene auto, el diputado no tiene auto. Compra auto. Ya, no le van a dar plata para el auto, porque eso ya hubiera sido escándalo ciudadano, pero le van a dar una ínfima cantidad que le van a decir amortización del vehículo, mes a mes, sin rendición. Y además una plata para mantención, que era el caso nosotros tenemos diputados que andan por el desierto, en que entre un pueblo y otro hay 160 kilómetros para llegar a Tierra Amarilla en el otro pueblo. Pues bien, el auto queda hecho pedazos. Cualquier reparación de eso era cubierto por platas misteriosas o por su sueldo que no le alcanzaba. Ahora hay una plata para la reparación. Y así sucesivamente. Para la oficina parlamentaria, con contrato de arrendamiento con el arrendador directo de la Cámara de Diputados. Usted pone el visto bueno, se hace un contrato, paga directo, manda el cheque al arrendador. Telefonía, traslación. Ahí en traslación están los buses, la benzina, el hotel, alimentación de gasto de restaurante, correspondencia, materiales de oficina, difusión para entregar información, que aquí se exige cómo entregar información. Hay información estoy leyendo el punto 10 de la línea 3, difusión, que usted quiere hacer un diario. Si usted quería hacer un diario, y yo me imagino que el diputado peruano y argentino a lo mejor tampoco lo tiene financiado directamente, difusión, un diario. Entonces tiene que sacar plata de otro ítem. Entonces usted está mintiendo y hace puras malversaciones. O sea, dice que habló por teléfono en esa cantidad y en realidad lo que hizo fue hacer un diario para informar a la gente de su distrito. ¿Y cómo representa si usted no informa a la gente de su distrito? ¿Y cómo informa si no tiene ningún financiamiento? Con platas mal distribuidas o distribuidas acomodando cualquier cosa. Y eso se presta para que al final algunos se lleven toda la asignación para el bolsillo y no hacen ninguna función de representación.
difusión, actividades distritales, regionales, servicios menores, bueno, ya hay mantención de la oficina, y una asignación de pasajes aéreos tremendamente restringida. Tan restrictiva, pero tan restrictiva, que le quiero decir, por ejemplo, que a mí no me puede pagar el viaje Chile-Perú, Perú-Chile, no me lo asignación. Y si yo viajo a una ceremonia oficial, a Arica, y voy con mi señora, no le paga a mi señora. Antes le pagaba a libre disposición 4 pasajes mensuales. Hoy día, ninguno. ¿Tiene libre disposición? Sí, ¿para qué? Si lleva alguno de los asesores de su equipo que están contratados, ni siquiera el asesor externo que fue contratado de manera ocasional. ¿Está todo resuelto con esto? No, no está todo resuelto, pero es un avance importante del cual, si hubiera tiempo y hay interés y hay preguntas, yo podría contar una serie de detalles sobre cada uno de estos ítems. Yo creo que esto fue el gran salto, y cuando la diputada dice la Comisión de Fortalecimiento de la Función de Representación tiene que proponer reformas jurídicas en un debate abierto, en confianza, como el que nos han invitado, yo me atrevo de que de las pocas cosas, porque tenemos varios defectos, le digo, tenemos defectos en que no tenemos exigencias individuales en materia de la información de representación, por ejemplo, estoy haciendo un paréntesis, ¿no?, para lo de la reforma, para terminar con esto. Cuando la diputada dice, ¿cuál es la forma de cumplimiento que tiene el parlamentario en su función de representación? Ella dice, no hay fiscalización de eso. Yo le digo, en Chile tampoco la hay desde el punto de vista del dinero, pero no lo hay desde el punto de la eficacia del acto individual del parlamentario para representar. O sea, no se juzga, a mí, por ejemplo, página web. La individual es voluntaria. Usted si quiere la hace, si quiere no la hace. Como yo tengo muy poco internet en mi distrito, busco formas de representación en papel. Pero nadie me ha fiscalizado si mi distrito tiene bastante internet y yo lo desaprovecho. Nadie me ha fiscalizado si mi diario es bueno o es malo. Nadie me ha revisado si yo entrego o no entrego información. No hay exigencia individual de una cuenta pública. Es voluntaria. La hace el diputado. Y no hay fiscalización del resultado de satisfacción de mi representado con respecto a esta opción. Sin embargo, si hubiera alguna cosa que yo pudiera decir como positiva de nuestra experiencia comparada, inmediato corto. Me mostró un 5, se equivocó, era no he hecho 0. Le agradezco con los 5, pero no, ya estoy terminando. Cuando ella dice, la Comisión de Fortalecimiento de la Función de Representación debe proponer reformas jurídicas, no hace la ley, dice, pero propone. Yo le quiero decir que la ley nuestra, con el permiso, presidente, le digo a la diputada la pregunta de ella, o al pensamiento de ella, la ley nuestra del 2010 surgió de una comisión bicameral que hizo una proposición para preparar una ley que mandó el gobierno desde entonces para que se empezara a discutir y fijar estas dos instancias. Consejo resolutivo que dice cuánta plata, qué plata y para qué la plata, y un comité de auditoría para decirle al diputado Alex, a ver, veamos su cuentecita, a ver cómo se gastó la plata y si tiene alguna cosa que devolver porque se equivocó. Entonces, puede hacerse como propuesta de reforma jurídica, quizá una ley que pueda fijar, crear un organismo externo, y externo no 100% externo, que tampoco puede ser gente que esté perdida, que no sepa lo que hace el Parlamento, sino bajo determinadas condiciones. Ahí hay una serie de requisitos en que al final en la ley los parlamentarios opinan sobre quiénes son los que van a formar el Consejo Resolutivo, pero tienen plena independencia para fijar estas platas. Y esa puede ser una importante transformación de contribución en materia de transparencia, que en mi opinión es uno de los factores que puede ayudar a mejorar la función de representación, elevar el nivel de respetabilidad del parlamentario, elevar la credibilidad del parlamentario, porque cuando usted le creen en la plata, le creen ya en muchas otras cosas, o digamos al revés, cuando no le creen en lo de la plata, empiezan a no creerle en nada de lo que informa.
y entonces podemos mejorar la función de la credibilidad, la representatividad, la representación, y podemos mejorar también el nivel de credibilidad en la política. No será este el único factor, pero esto sin duda, a mi juicio, hará más fuerte nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Patricio Vales. Seguidamente, el diputado Manuel Garrido de Argentina también va a hacer uso de la palabra por 10 minutos. Adelante, diputado. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir este interesante panel y aprender de las experiencias de los colegas de otros países. Y bueno, y contar un poco algunas de las cosas que nos pasan en mi país en relación al tema que se está discutiendo. En primer lugar, está claro que así como aquí se ha manifestado, el Congreso, los congresistas en mi país también están sometidos a una visión muy crítica. Todos los índices muestran una escasa consideración pública de los legisladores. Por ejemplo, el Latino Barómetro en 2011, la confianza en el Poder Legislativo da un índice del 32% por abajo de los medios, de los bancos, de la Iglesia, del gobierno. El Barómetro Global de la Corrupción también da una cifra muy alta del Congreso, comparado, por ejemplo, con otras instituciones. Y bueno, un examen reciente de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa también coloca al Congreso argentino en un nivel más bajo que el de otros congresos de la región en materia de transparencia. Estamos abajo de Chile, Colombia, México y Perú. ¿Por qué es esto de la baja credibilidad? Bueno, esto obedece a múltiples factores. Aquí se mencionaba, la primera congresista esbozó una crítica respecto del nivel de representatividad del Congreso en lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Bueno, yo ahí podría hacer referencia a una experiencia positiva. En la Argentina, a partir de la ley de cupo, se incrementó la representación en la década, por ejemplo, entre 1991 y 1995, el número de mujeres en el Congreso era del 5%. Hoy en día es de aproximadamente el 40%. O sea, ahí podemos marcar una experiencia positiva en lo que tiene que ver con la mejora de la representación del Congreso a partir de una modificación legislativa. Después, claro, si entramos a analizar, hay muchas críticas que tienen que ver con la falta de espacios para la consolidación de una carrera política, porque esa misma norma no se ha transferido a los partidos políticos. Entonces, muchas veces la ubicación, el cumplimiento de la ley de cupo se hace a último momento y no responde a una verdadera carrera política, y eso hace que después el papel en el Congreso de las mujeres, en definitiva, si bien numéricamente es del 40%, al no responder a una carrera consolidada en los partidos políticos, se manifiesta de manera más limitada. Pues acá me parece que también hay una asignatura pendiente en lo que tiene que ver con la regulación de los partidos políticos, de manera tal de permitir una consolidación de una verdadera carrera y que realmente finalmente eso se refleja en el Congreso, con una representación de más calidad y de mejores lugares, porque también es cierto que las autoridades del Congreso no reflejan normalmente esa representación. Bueno, en este momento en Argentina la vicepresidenta del Senado es mujer, pero normalmente esto no ha ocurrido de la misma manera. Lamentablemente las experiencias que puedo mencionar no son muy extensas. Sí, en la Argentina hubo una iniciativa de mejorar la representación y la transparencia del funcionamiento del Congreso, sobre todo a partir de, cuando no, en nuestros países, un escándalo que involucró un hecho de corrupción en el que estaban involucrados senadores. Es decir, a partir de la revelación de ese caso, que era el caso de un pago de sobornos en la que estaba involucrado el Poder Ejecutivo y senadores de la oposición, eso se revela en el año 2003, y a partir de ahí entonces sí se lanza una iniciativa, particularmente en el Senado, con iniciativas concretas para mejorar la calidad institucional. Se llamó Plan de Fortalecimiento Institucional del Senado y nos dejó algunas cosas. Por ejemplo, antes de este plan y de manera contemporánea al escándalo que estoy mencionando, por ejemplo, en el escándalo en la investigación, yo intervine como fiscal en ese momento,
fue muy difícil reconstruir cómo había votado cada senador, porque el voto hasta ese momento no era nominal, sino que era a mano alzada. Entonces, los senadores que estaban sospechados de haber cobrado el soborno no sabía finalmente cómo habían votado. A partir de ese plan se concretaron algunas iniciativas concretas. Por ejemplo, actualmente está consagrado el voto nominal, se implementaron canales, Canal Senado TV y también la Cámara de Diputados, que de alguna manera transmiten las sesiones por internet. Se creó una oficina de atención ciudadana, sin embargo muy limitada. Esta oficina de atención ciudadana se limita a dar informes que también están en la web. Podemos decir que sí hubo un avance en lo que tiene que ver con información que a raíz del avance tecnológico hoy en día está disponible. Sin embargo, estas modificaciones no fueron modificaciones o transformaciones sustanciales, sino que existen pendientes transformaciones de fondo. Aquí se mencionaba recién el avance que existe en lo que tiene que ver con la transparencia en el manejo de fondos del Congreso. En el Congreso Nacional Argentino esto no ocurre y no existe una ley de acceso a la información que permita conocer, información básica del funcionamiento del Congreso, no solamente en lo que tiene que ver con el manejo del dinero. Hoy en día la publicidad de los ingresos de los legisladores depende mucho de la propia voluntad del legislador. El Congreso provee de un sistema de páginas web, pero con información muy limitada, y eso hace que algunos legisladores que tengamos intenciones de transparentar de manera más amplia esa información, por lo general tengamos otras páginas distintas de las páginas que provee el Congreso. Por ejemplo, en materia de declaraciones juradas, si uno quiere saber cuánto gana hoy en día un legislador, tiene que ir a la declaración jurada patrimonial de ese legislador. En la declaración jurada está incluido cuánto es lo que cobra un legislador. Sin embargo, esa declaración jurada, a diferencia de otros poderes, es muy difícil acceder. La ley dice que es pública esa declaración jurada, sin embargo, si ustedes piden esa declaración jurada en el Congreso, van a tener una serie de dificultades administrativas, al extremo de que recientemente el presidente de la Cámara de Diputados nos preguntó a todos los legisladores si estábamos de acuerdo con que se difundiera nuestra declaración jurada patrimonial, lo que la ley dice que es pública, con lo cual en realidad estamos involucrados en avances y retrocesos. Es decir, el Congreso, por un lado, dicta una ley que dice que las declaraciones juradas patrimoniales de los legisladores son públicas y a la vez obstaculiza ese acceso a la información. Otra cuestión que me parece muy importante, hablando de transparentar y que se vincula con el tema de la representación y de posibilitar la representación de intereses quizás contrapuestos, de manera tal de que los legisladores podamos acceder a visiones contrapuestas sobre un mismo tema, es lo que tiene que ver con la regulación del lobby. En la Argentina no existe una regulación específica sobre esta materia. Hubo algún avance a comienzos de la década del 2000, donde específicamente se estableció en la ley de ética pública se establece una regulación de conflictos de intereses, en donde se establece que los funcionarios públicos, ante un conflicto de intereses, que básicamente son las reglas de excusación de los jueces del Código Civil, del Código Procesal Civil y Comercial, tienen la obligación de excusarse. O sea, en general hay una norma que dice que si un funcionario público tiene un conflicto de interés, tiene que excusarse. Sin embargo, eso no se aplicó nunca en el Congreso. Básicamente porque no hay una práctica consolidada y no hay ninguna oficina específica que tenga que velar en el Congreso por el cumplimiento de estas reglas de ética. Es decir, al no haber un organismo centralizado que se ocupe del tema, esto está muy diluido y depende de la buena voluntad del legislador y en definitiva, termina siendo una cuestión que da lugar a un debate superficial por lo general en el recinto cuando se plantea algunas de estas cuestiones. A partir de estas cuestiones, la necesidad de que se regule el lobby tiene que ver también con que, si es público que se va a tratar determinado tema, y es público que hay determinados intereses generando, no digo presionando, pero sí promoviendo frente a determinados legisladores una determinada postura, es bueno que quienes están del otro lado de los intereses puedan ejercer la misma actividad.
Y esto lamentablemente no es accesible, no hay información accesible previa sobre cuáles son los temas y tampoco hay información accesible previa sobre entrevistas que damos los legisladores sobre determinados temas y que nos piden determinados sectores, organizaciones de la sociedad civil, etc. En su momento, desde la sociedad civil, cuando yo estuve como director de una organización de la sociedad civil, promovimos una reforma para que fueran públicas las agendas de los legisladores. De manera parecida hay una regulación a nivel del Poder Ejecutivo. En Argentina, a partir de comienzos de la década del 2000 o del 2003, hay un decreto que establece que los funcionarios del Ejecutivo tienen que publicar las agendas en las entrevistas que reciban o reuniones de gestión de intereses. Lamentablemente, la práctica ha hecho que se diluya mucho el cumplimiento de esta obligación. Es decir, desde un primer momento en que hubo un impulso, paulatinamente, si hoy vemos, si entramos en las agendas de los funcionarios del Poder Ejecutivo, vamos a ver que o no se ponen las audiencias de gestión de intereses o se pone cualquier entrevista de manera tal de diluir y de ocultar estas entrevistas de gestión de intereses. Nosotros promovimos que esto se extendiera al Congreso y que además también se flexibilizara la posibilidad de llevar a cabo audiencias públicas, es decir, estableciendo un número más bajo de legisladores necesarios para que se convoque a una audiencia pública. Hoy en día la exigencia es muy alta y esto hace que en la práctica no haya audiencias públicas. En general, depende de la voluntad del presidente de la comisión, si invita a alguien, o por lo general hay audiencias públicas paralelas. Cada legislador que tiene un interés convoca una reunión con prensa, con invitados, pero no sigue una dinámica específica de audiencias públicas. La falta de una regulación sobre conflictos de intereses específica hace, por ejemplo, que se posibiliten situaciones que comprometen la visión o la respetabilidad del Congreso. Por ejemplo, un ejemplo reciente de este año en el Congreso argentino. El miembro informante de un proyecto que implicaba una afectación patrimonial de un banco oficial fue a la vez el presidente de otro banco, de un banco cooperativo que era competencia del banco que fue finalmente sufrió las consecuencias de la ley que finalmente aprobó el Congreso. Si se hubiera aplicado la ley de ética pública, debió haberse abstenido y a lo sumo debió haber informado que había un interés privado en juego y nada de esto ocurrió. Finalmente dio lugar a una discusión muy superficial y muy poco relevante en el seno del Congreso, pero al no haber una concentración de una autoridad que se ocupe de velar por el cumplimiento de estas reglas, finalmente terminó quedando para la anécdota. Lo mismo ocurre con el seguimiento de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, en donde, si bien en la Argentina se previó, cuando se dictó la ley de ética pública, la creación de una comisión específica, en la práctica esa comisión no se constituyó nunca y en el Congreso no hay ningún órgano que se ocupe de esto. O sea, no hay ningún órgano que supervise esas declaraciones juradas, que en todo caso abra una investigación, que haga recomendaciones para que no haya conflictos de intereses. Todo esto hoy no ocurre, dando lugar a estas situaciones que en definitiva comprometen la imagen del Congreso. El tema de las audiencias públicas. Quiero mencionar, no sé cómo ando con el tiempo, debo estar ya excedido. Quiero mencionar solamente una experiencia, dos experiencias vinculadas con el tema de audiencias públicas, que son recientes. Este año, por ejemplo, la Argentina está discutiendo una reforma del Código Civil. El Código Civil es de 1869, esta es una reforma sustancial, es un nuevo código unificado con el Código Comercial y aquí, en el marco de la discusión se crea una comisión específica que ha celebrado audiencias en todo el país. Es decir, al día de hoy se han llevado a cabo 13 audiencias públicas en distintos lugares del país, en el norte, en el sur, en todos lugares y hasta el día de hoy esa comisión recibió aproximadamente 1.200 ponencias, es decir, 1.200 presentaciones. El sistema requiere una inscripción previa y cualquiera de los que se inscriben tiene derecho a usar de la palabra durante 10 minutos. El único requisito es que acompañe una versión resumida de su exposición al momento de la inscripción. Me quedan 3 minutos, perfecto. Bueno, creo que esta ha sido una experiencia interesante, pero que se ha dado en el marco de un proyecto específico muy importante, es decir, implica el desplazamiento de la comisión al interior del país, a distintos lugares, o sea, un despliegue bastante importante
Y como crítica podríamos hacer que, sin embargo, los legisladores que se han desplazado son muy pocos. Es decir, no es una actividad que ha generado la adhesión de todos los miembros de la comisión o de un número significativo, sino que algunos de los miembros de la comisión han ido recorriendo el país. Sin embargo, ha tenido un impacto muy positivo, más allá de los límites del uso del tiempo. Ustedes se imaginarán que 10 minutos es muy poco tiempo para plantear cuestiones del Código Civil, a la vez, digamos, un tiempo mayor hace que las audiencias sean de imposible comprensión. Y quiero mencionar otra experiencia que también estamos llevando a cabo en una de las comisiones, en la Comisión de Derechos Humanos, en donde también, no sé por qué esto me hace, en la que también estamos desplazándonos a determinados lugares, a determinadas áreas específicas del país, para discutir determinadas cuestiones, concretamente vinculadas con la agenda de esa Comisión de Derechos Humanos. Es decir, la agenda de la Comisión de Derechos Humanos abarca el tema de juicios por graves violaciones a los derechos humanos, pero también temas vinculados a tortura en las cárceles, privación de la libertad, y concretamente ha sido una experiencia que ha generado mucho impacto, mucha movilización de las organizaciones de derechos humanos en cada uno de los lugares que hemos visitado. No es una experiencia sistemática, pero sí ha generado, por lo menos es una innovación que ha dado lugar, o por lo menos ha mejorado el contacto de la Comisión con la problemática grave de graves violaciones a los derechos humanos que siguen existiendo hoy en día en muchas cárceles del país. Bien, creo que el tiempo se me agotó. Sí quería decir que a partir de, por ejemplo, en la Argentina, un escándalo, ha habido algunas modificaciones que son pocas, que son limitadas, que han sido muchas veces formales, y que es necesario una agenda que tome en serio estas cuestiones y que encare transformaciones de fondo mucho más grandes y que son, por lo tanto, mucho más costosas y que en definitiva dependen de cuestiones de voluntad política, no dependen más que de eso. Gracias. Muchas gracias. Estamos recogiendo preguntas en este momento. Vamos a pasar a la presentación de los comentarios de la diputada Betty Tejeda de Bolivia por 10 minutos también. Adelante, diputada Tejeda. Gracias. En primer lugar, un saludo a todos los congresistas del Perú, Colombia, Argentina, Chile, los que están presentes y a los organizadores de Idea Transparencia por esta interesante iniciativa. Interesante digo porque hace a un tema fundamental en cada país, que es nuestro Congreso, nuestro Parlamento, que en el caso de Bolivia legisla, fiscaliza y gestiona, son sus 3 competencias. A nosotros en este momento, a partir del 2008, en que contamos con una nueva constitución política del Estado, en que el país se ha refundado, dejamos de ser república y pasamos a ser Estado plurinacional de Bolivia. Prácticamente no hemos tenido mucho de que nos digan temas como de corrupción o malos manejos, sino más bien levantamanos. Y es un tema que se aduce justamente a este momento que desde el 2003 cae el sistema político. El 2006, ustedes saben, se dan todas las reformas, se crea la Asamblea Constituyente que hace una nueva constitución política del Estado, y esta constitución viene con mandatos específicos para hacer leyes. Nosotros del 2010 al 2011 hemos tenido que trabajar en leyes estructurales que tienen que ver con el nuevo Estado. Desde la primera ley fue una ley anticorrupción que es imprescriptible, que define con retroactividad incluso todos los temas de corrupción, que muchos llamaron una ley draconiana porque definitivamente cualquier ciudadano puede iniciar un proceso o usar esta ley a veces bien y a veces malintencionadamente. Pero bueno, tenemos esa ley que es una espada de Damocles para algunos sobre cualquier
funcionario y funcionaria pública. Otro de los temas fundamentales que tuvimos que legislar fue la nueva organización territorial del Estado. Somos desde nuestro primer artículo constitucional un Estado descentralizado y con autonomías, multiautonómico. Tenemos las autonomías departamentales, las autonomías municipales e indígena originario campesinas, es decir, y en los tres niveles, tanto central, nacional como departamental y municipal, legislamos. Es decir, ahora existen 3 asambleas en las cuales legislamos desde un sistema competencial también establecido en la Constitución Política del Estado. Y es por esto que tuvimos un trabajo y tenemos actualmente muy intenso respecto a la construcción de legislación a partir de la nueva Constitución Política del Estado. Más de 150 leyes entre el 2010 que se asume al 2011, leyes estructurales que les decía, como el órgano judicial, el órgano electoral, este nuevo sistema multiautonómico. Pero además de eso, se dan nuevas instituciones. Nosotros en Bolivia, para vencer o poder cambiar el sistema judicial, que ha sido uno de los más criticados, ahora se elige, es la población que elija a su Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Agroambiental. Es una primera experiencia que solo se da en algunos estados federativos de Estados Unidos, primera en el mundo que un país somete a voto directo y elección universal a su sistema y órgano judicial. Es decir, nuestro trabajo ha sido muy intenso respecto a legislación, reitero, porque además la nueva Constitución se cuidó de ponernos plazos fatales para poder elaborar esas leyes y poder sancionarlas. En el tema de transparencia, entonces, tenemos esta ley, tenemos un reglamento muy duro en lo que se llama hoy Asamblea Plurinacional del Estado de Bolivia. Por darles un ejemplo, 6 días de falta continua y automáticamente estamos separados de la Asamblea. Hay una comisión de ética también muy dura, es decir, se han puesto muchos candados en este sentido. La Contraloría del Estado, uno tiene que ir una vez al año en la fecha de los cumpleaños a rendir cuentas absolutamente tanto de todo el patrimonio como de lo que se hizo y en qué se gastó. Y esto es abierto, está en las páginas web de la Contraloría, a la que cualquier ciudadano puede acceder, cualquier medio de comunicación puede acceder y publicar. Por supuesto, han habido recientemente algunos temas en Bolivia de decir por qué este parlamentario que entró con $100.000 ahora tiene $500.000. Entonces, ese tema permite transparentar las cuentas. Eso en cuanto a transparencia. Ahora yo coincido plenamente aquí con el colega Patricio de Chile respecto a las contabilidades maquilladas, y creo que es un tema pendiente que se debe clarificar sin lugar a dudas, mucho más en lo que hace a las demandas poblacionales de la región que uno representa. Tiene a veces o que el periódico mezclarlo con la copa de fútbol o cualquier tema que podamos, digamos, cumplir y honrar compromisos que se confunden entre una competencia legislativa y entre una que debiera ser más territorial, que corresponde a otros niveles de gobierno. Y yo lo que me quiero referir, como ya se ha referido a transparencia, es al tema de comunicación. Tuve la suerte de estar hace 2 semanas en Buenos Aires en un encuentro de parlamentarios de la Unión Europea para hablar de la crisis económica europea, y uno de ellos, un parlamentario alemán, se refería a este distanciamiento de la población, a esta utilización de los bienes públicos para salvar lo privado, a este olvido respecto a los compromisos sociales, es decir, disminuir la edad o aumentar la edad de jubilación, quitar los servicios sociales, todo esto. Y él decía, ¿acaso por hablar de unas macroeconomías infladas que acaban sirviendo más bien
a lo mismo de siempre, estamos descuidando un gran déficit, que es el déficit de la felicidad. Y yo creo que dijo la palabra correcta, es decir, una crisis en que se olvidan y se distancia de la población respecto a políticas efectivas, a políticas que realmente lleguen. Hace poco leía a Fernando Sábater en Ética de Urgencia, que se los recomiendo, que decía, no podemos seguir comunicándonos más a través de epitafios. Twitter tiene 140 palabras y yo no creo que podamos llegar a la población con 140 palabras. A mí me parece que la política y el éxito de la misma debe estar centrada en volver al pueblo, en sentarse con él, en conversar, en socializar las leyes, y este tipo de espacio a través del Parlamento hay que irlo fortaleciendo. Nosotros tenemos, para terminar, una estructura en que además de la Asamblea funcionan las brigadas departamentales de los 9 departamentos con representación de todos los parlamentarios en cada departamento. Tenemos titulares y alternos, que son los alternos los que paran mayormente en la región, pero además de eso las plataformas ciudadanas que se han empezado a desarrollar actualmente, tenemos como 15 plataformas ciudadanas que tienen un gran impacto, es decir, hace falta desarrollar muchas más, pero creo que el contacto permanente, lo que el ciudadano pide, y una falencia y una debilidad en términos de comunicación es hacer leyes y no socializarlas. Bueno, no creo que no tengo más tiempo, pero después podríamos desarrollar más, y agradecida por la invitación. Muchas gracias.